Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana hay Alerta. 1.000.000 de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. ¿Qué haces para entrar en calma? Para estar tranquila. ¿Sabes qué puedes hacer? ¿Te conoces? ¿Sabes cómo hacer para...? Bueno, muy bien, a las 8:41 de la mañana nos vamos con nuestro tema central, que es muy importante. ¿Cuándo en la vida no hemos sido confiados? Bueno, hay personas que han estado muy heridas desde muy pequeñas y tal vez son esas personas, o engañadas también, y son esas personas las que, las que están muy heridas, diría yo, y ya nuestro invitado nos lo contará, no confían en nada, en nadie, o sea, no es tan fácil. Sí. Y las personas, bueno, no, mejor que nos diga él. Porque bueno, vamos a hablar de ser confiados. Y todos hemos sido confiados en la vida. ¿Quién no ha confiado y ha sufrido un tremendo desengaño? En lo que sea, con los amigos, en el trabajo, con el jefe, con la pareja, con todo el mundo. Eso siempre existe. Sí, hay un silenciecito en el pasillo. Gracias, Juanca. Bueno, el caso es que para hablar de ese ser confiados, ¿por qué somos confiados? ¿Por qué se pasa de la confianza a la desconfianza tan fácil? Pero ¿por qué es tan difícil recuperar la confianza? Total. Eso es muy difícil. Pues bueno, hemos invitado a Sergio Molina, filósofo, PhD en filosofía, para que justamente hablemos del tema. Sergio, muy buenos días y lamento que no esté aquí en la cabina. María Clara, un saludo para ti, un saludo para Mauro, para Juanca, para los oyentes, para las personas que también nos ven a esta hora. Fíjense que la confianza y la desconfianza es una dualidad de la que vamos a hablar. Sí. Y está testimoniada. Todos hablamos de la confianza y la desconfianza porque nos han sucedido cosas, o por lo uno o por lo otro, porque recordemos además que yo puedo coloquialmente decir eso le pasa por confiado, como también puedo decir eso le pasa por desconfiado. Sí. Entonces es un hecho que siempre está ahí, que hay veces nos limita o hay veces nos llena de tanta valía que nos lleva a cometer errores cuando se trata de la confianza. Entonces es importante lo que decías, María Clara, qué buen tema el que estamos abordando hoy, que hay veces lo vemos como tan común y corriente, sí, tan obvio que ni siquiera lo exploramos, pero qué tan importante es saber que se fundamenta básicamente en el testimonio, es decir, en lo que le ha pasado a otros y en el testimonio propio, lo que me haya pasado a mí por confiado o por desconfiado. Bueno, yo soy fan de Maya Angelou. Yo se los he dicho y antes habíamos hablado justamente de lo que ella decía. La gente no se olvidará de lo que le dijiste, de lo que le hiciste, sino de cómo lo hiciste sentir. Pero Maya Angelou tiene otra frase que dice, hay un dicho africano, ten cuidado cuando una persona desnuda te ofrezca una camisa. Demos ese significado, Sergio. Es maravilloso porque nos lleva a estar en sobreaviso permanente. Fíjate ese pedacito. Ten cuidado cuando una persona desnuda te ofrezca una camisa. Una camisa. Uh-huh. Fundamental. Tanto tan bueno y regalado, decían por ahí. Es decir, sí, nosotros hemos creado un constructo de que la anormalidad, cuando incluso sea positiva, se hace sospechosa, porque así también nos han formado. Este es un tema también sí, de formación, por eso muy importante cómo estamos nosotros formando y educando hijos o las personas que tenemos a nuestro alrededor en términos de la confianza o la desconfianza, como probabilidad o también como constructo y decisión. Fatal un indeciso. Entonces, hay casos prácticos que nos llevan a decir, esto de tanto tan bueno y regalado, sí se hace normal y está bueno hacer la cuestión, pero no quedarnos en seguir cuestionando. Entonces, fíjense, tan importante eso. ¿Por qué? Porque el ser humano naturalmente va a tender a la búsqueda de lo tranquilo, de lo certero, de tener confianza. La confianza, de alguna manera, María Clara, sí, oyentes televidentes, se hace confortable, es decir, se hace un estado, una sensación agradable que queremos frecuentar. Y la vemos como un estado también normal, por eso esquivamos la otra y la vemos como anormal.
Claro. Sergio, bueno, pero uno no puede andar por la vida en desconfianza, porque es que es muy fregado, excepto que uno estuviera solito en el planeta. Entonces, ¿cómo le hace uno? O sea, ¿cómo le hace uno para realmente asumir la vida en confianza respecto a los demás? Fundamental hacerse la pregunta sobre la desconfianza, y se los advertía que este tema nos va a llevar a analizar la confianza y su antagonista, que es la desconfianza. Entonces, ¿yo por qué desconfío? ¿Yo ante qué situaciones desconfío y qué tan frecuente se me está volviendo a mí la desconfianza? Porque el desconfiado, todo hay que decirlo, y permítame, empiezo por ahí, tiene unos síntomas en cuanto a que es una persona inestable. Ese desconfiado, desconfiada, se desconcentra permanentemente. No es funcional dentro de los grupos el desconfiado o la desconfiada, porque desde luego que está divagando en la posibilidad o en lo que se le venga en contra. De ese desconfiado o esa desconfiada va a empezar a generar supuestos, hipótesis de lo que pudiera pasar. Entonces no se hace agradable en el grupo. Qué bueno, como decía Juanca, hacerse la pregunta para saber si estoy hablando de un caso eventual, si estoy hablando de un elemento instintivo, natural, que es dable a los animales, es decir, todo animal, todo ser vivo tiende al testimonio, tiende a ser una especie, si me lo permiten, como de raciocinio, es decir, esto no me conviene, entonces yo por esa ruta no me voy, esto no me conviene, entonces ya no lo como. Es un tema hasta primigenio, pero hasta qué punto también se me está volviendo, como decía Jean Lacan, en un síntoma, es decir, cuando me vuelvo tan desconfiado que aparece la desconfianza permanentemente, entonces tengo que revisar ese tema. Y tú bien lo decías, María Clara, dentro de esas preguntas que nos debemos hacer nosotros de ¿a qué le estoy desconfiando? Entonces revisemos si yo desconfío a la persona, quizás yo desconfío a un objeto, yo tengo confianza o desconfianza ante las situaciones, un sitio, un acontecimiento, y una fundamental que mencionaste, y es la confianza propia en sí mismo. ¿Confío en mí mismo o al contrario, dudo mucho? Lo cual debe ser también reflexionado para ponerlo en su justa proporción. Sergio, vivimos en sociedades y grupos que generan desconfianza, y cuando uno es víctima de alguna estafa, lo que hace la gente es burlarse. ¡Ay, véanlo! Lo cogieron de bobo. ¿Qué hacemos como para cambiar eso? Porque obviamente las sociedades no se van a cambiar de un día para otro, pero nosotros como individuos, como ciudadanos, ¿cómo podríamos empezar a voltear eso? Qué buena pregunta, Mauro. Y hago esta advertencia, que no se nos vaya a volver, obviamente, en una justificación, pero el grupo donde estamos, con quien nos interrelacionamos, la sociedad, no está fácil en términos de seguridad, en términos de certidumbre, y eso hay veces retroalimenta más como la duda, la precaución, y está bien. Hay unos supuestos implícitos tolerables. Si vamos a hacer un viaje y nos vamos a ir, no sé, Mediterráneo para Europa, pues seguramente vamos a tener cuidado con lo que puedan ser las estafas, con lo que puedan ser los robos, con lo que pueda ser, no sé, algo que te roben en un metro o en un transporte público, pero esa no va a ser la constante. Y que no caiga en la paranoia de que incluso desde que me estoy yendo ya estoy pensando en los hipotéticos en contra que voy a tener. Fíjense cómo yo puedo también ponerle su justa proporción a eso. No disfrutaría un viaje. El desconfiado se vuelve una persona tan intranquila que intranquiliza al grupo. ¿Hasta qué punto también, luego de hacer yo estas preguntas, puedo discernir entre lo que es la confianza, de dónde proviene la confianza y quién me genera confianza? En psicología hay algo que me llama mucho la atención, y es que tiene que ver en cuanto a que el ufanarse mucho de la confianza lleva a un rasgo quizá narcisista. Pero fíjense que no es solo el que se siente confiado, sino que además pregona que está confiado. Es parecido a lo que decía ahorita María Clara en cuanto a que, bueno, confiar en uno mismo, pero hasta qué punto confío en mí mismo, y si lo pregono y estoy haciendo de eso una herramienta que me da mucha autosuficiencia en el grupo, entonces de alguna manera estoy cayendo en un rasgo narcisista, de autosuficiente, que no hace falta dentro de los grupos. ¿Yo en qué me muevo? Y esa es la gran pregunta, confiados y desconfiados. ¿Yo en qué me muevo dentro de esas dos polaridades? ¿Y qué elementos me vuelven o me neutralizan para cometer acciones? Porque de alguna manera me limito porque ya lo pienso dos veces. En el amor sí que pasa, en los negocios ni qué decir. Claro, Sergio, usted ha mencionado una parte muy importante que es la parte de sociedades, de entornos, de comportamientos base. Y entonces
es donde uno se encuentra en una cultura, por ejemplo, como la americana, donde a usted le creen, punto. Usted dice, yo trabajo en esto, listo, no tiene que mostrar nada, no tiene que decir nada, le creen. No es sino ver, por ejemplo, aquí en la embajada, cuando se va a sacar una visa o lo que sea, a usted le creen lo que puso ahí. Quien entra en duda es quien está mintiendo. Y es donde, si se dan cuenta, chao confianza. Pero eso es un tema de comportamiento. Y no es que allá no haya gente tramposa, pues claro que la hay. Pero es la sociedad que parte del principio de que confía en usted, en lo que usted le está diciendo, y de usted depende que sigan confiando en usted o no. En si cumple con los impuestos, en si lo que dijo que pasó fue así. Demostrarlo es una cosa ya muy, muy más allá, digamos, que requiera. Pero en principio a usted le creen. En cambio, en nuestros países, primero piensan que somos ladrones y después de que firmamos todo y demostramos que somos honestos y que todo, ya después dicen, sí, esta persona es de fiar. Mire, demostró que todo. Aquí es el pensamiento contrario. Es un tema absolutamente cultural. Desde luego, y es que en algunas sociedades o en algunos sistemas o en algunos trámites o situaciones tendré que exhibir más pruebas de decencia, digámoslo así, en otras situaciones. Es muy dado también en los colombianos que somos tan desconfiados que sabemos nosotros que los demás, siendo desconfiados, nos van a pedir evidencia. Y por eso guardamos, o las mamás guardaban mucho recibo. Claro, es lo que dices, María Clara, es un tema cultural, pero una pregunta fundamental, ¿a qué grupo queremos pertenecer nosotros? Yo les confieso que seguido caigo en la trampa porque yo prefiero confiar. Yo prefiero confiar antes que tener esa suspicacia que nos pone a mirar desde lejos y como que a pedir tanta referencia. No, desde luego que tengo mis precauciones, pero prefiero seguir confiando. Y parecido a lo que acabas de mencionar, María Clara, el problema, o mejor dicho, el peso recae sobre ti, que generaste ya desconfianza y que va a ser muy difícil que yo recupere esa confianza en ti. Entonces, el problema, digamos, lo iba a recaer en el otro. Así prefiero pensar yo. Sin embargo, y me voy a remitir también a una de las inquietudes que manifestaba Mauro, que no le terminé de responder, es que se vuelve un tema vergonzante cuando hay veces fuimos confiados y caímos en una situación que alguien nos puede decir, oye, eso te pasa. Es que se la montan a uno. Claro. Eso le pasó a usted por bobo. Claro. ¿Le dijimos? Por supuesto, pero es que la gente lo dice. A la gente le ha pasado, ni siquiera va a adaptar esa situación, Mauro, para no caer en esa evidencia bochornosa de que, oiga, ¿sabe qué? Fue muy cándido, ¿no? Porque los cándidos son castigados en esta sociedad. Entonces, fíjense cómo también se vuelve un tema de interacción. Y esa vergüenza, digamos, y esa desconfianza son dos malestares que sobrepesan en las personas y se vuelven inconfesables, ¿no? Claro. Sergio, yo estaba pensando, es que yo no sé si eso también va con uno, ¿cierto? Ser confiado. Yo recuerdo que mi papá era muy confiado y mi mamá le decía eso. Mi papá también. Sí, como ser confiado, como yo hoy lo traduzco como querer creer en la gente. Yo quiero creer en la gente. ¿Y sabe usted que se encuentra con que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando usted tiene el contacto con nuestros pares latinoamericanos, usted quiere tener fe, y no estoy diciendo nada, estoy diciendo cosas que nos identifican. Sí. Y entonces, vamos a hacer no sé qué, y esto sí sé más, y lo cuadramos así, ya está. Y uno listo, así, porque se ha acostumbrado que el entorno que tiene es un entorno de confianza. Pero entre nosotros los latinos la cosa sigue siendo igual. Yo digo que siempre nos vamos con nuestras miserias para donde vayamos y eso es difícil dejarlo. Entonces, cuando a mí 2 veces 2 latinos me han prometido cosas alrededor de proyectos y cosas así, y como que salen con nada y después como si nada. Yo creo que uno cuando se compromete con alguien le debe a la otra persona explicación. Claro. De por lo menos por qué fue o por qué no fue, pero como que así, y yo digo, no, un americano no hace eso. Dice, mire, esto no va a poder ser porque hay esto y esto y esto, o yo no quiero, porque son así de francos, no quiero, no lo voy a hacer, y uno, ok,
pero se encuentra con lo mismo. Entonces es donde vuelve el tema radical cultural. Y eso, como va con uno, entonces queda uno como decepcionado y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué se quedan callados? ¿Por qué? Yo digo, ¿qué tengo que aprender aquí? ¿Qué hacemos, Sergio? ¿Ah? Y sobre todo que se fractura, María Clara, ante ese caso que tú mencionas, que sí, esto es cultural. Sí. Se fractura la comunicación, se fractura, desde luego, la credibilidad. Es un asunto que altera, para bien o para mal, la relación, el relacionamiento, la comunicación. Y de ahí viene la frase que alguna vez se le atribuían a Nietzsche, no estoy tan seguro, que dice que no me molesta que me hayas mentido, me molesta, eso sí, que a partir de ahora no podré creer. Entonces, fíjese la alteración que se produce en una situación de estas, de quizá lo hiciste una vez, pero te aseguro que en mi propio bien, por mi propio cuidado, no volverá a pasar y trataré de que no vuelva a ocurrir. Es decir, ya no confío en ti. Y nos lleva a las dos paradojas que mencionábamos ahorita, que tiene que ver con que la confianza se gana, pero que al mismo tiempo fácilmente se puede resquebrajar, y volverla a recuperar es un asunto minucioso, muy difícil, que conlleva tiempo. Entonces, lo que se pierde rápidamente conlleva mucho tiempo en volverse a verificar, en volverse a garantizar. Ya no hay una garantía de nuestra relación, entonces empieza la duda. Imagínense dos desconfiados en una relación de pareja. No. La que quiere o el que quiere mirar el celular, y el desconfiado o desconfiada que no quiere que le miren el celular. Fíjense cómo puede el tema de confianza o desconfianza posarse en una relación y deteriorarla, porque haya fundamento o sin fundamento, porque a lo mejor cualquiera de los dos está hablando de un antecedente, de un hecho ocurrido con otra persona, pero fíjese cómo eso puede de alguna manera menoscabar la seguridad de alguien en situaciones distintas, en situaciones venideras, en situaciones que no estaban calculadas en su momento. Entonces, de alguna manera es dañina, es lesiva ese tema de la desconfianza. Yo vuelvo a decirlo, yo prefiero confiar y reparar, sin ser cándido, reparar esas situaciones en las que no me ha ido tan mal, digámoslo así. Claro, Sergio. Pues bueno, lo vamos a invitar a la siguiente media hora, porque tenemos que hablar de recuperar confianza, ¿cierto? Tenemos que redondear qué hacer en diferentes escenarios alrededor de la confianza, la autoconfianza y todo eso cuando una vez ha sido quebrado. Que queda uno como... Maravilloso. Sí, ¿qué pasó? Listo, Sergio. Nos vemos en un rato. Ya regresamos. Estamos en Blue Jeans, el primer programa de la radio hablada, el fin de semana en Colombia y el más feliz de Blue. Una persona muy compleja. Y como estamos hablando de ser confiados, pues yo no sé mañana. Sí. Pero hoy le pongo esta canción de Luis Enrique. Buena salsa a esta hora. A ver cómo me va en esta batalla musical. Toca meterle salsita. Le está yendo a la bien, batalla. Mauro. Ay. Sí, señor, le está yendo bien, Mauro. Hay que decirlo. ¿Cómo fue que me dijo Juanca? Que glorioso. Está perdiendo gloriosamente. Estoy perdiendo gloriosamente. Sí, sí. Hágame el favor. Sí, señor. Gloriosamente, déjeme decirle que en este momento el Team Mauro está con el 60% y su merced con el 40%. Hola, Mauro, ¿qué tal? Así que me la están atendiendo. Y eso que les puse Imagine Dragons y toda la cosa. Qué buena, sí. Y no funcionó mucho. Y además súmele lo que va a pasar con esta canción de Mauro, así que... Sí, tengo que replantear mi canción de la última de cierre. La última de cierre tiene que, mejor dicho, poner todo en el asadón, porque bueno, vamos a ver qué termina de pasar. O sea, ya lo saben, son los que deciden quién va a ganar esta batalla musical de el sábado en la mañana, ahí en nuestra cuenta de X, @BluRadioCo. Antes, leer era un acto silencioso y estático. Hoy los audiolibros te permiten disfrutar de una historia mientras manejas, haces ejercicio o cocinas. Incluso hay autores que crean versiones narradas con efectos sonoros y música. Pero, ¿escuchar un libro es lo mismo que leerlo o es una experiencia totalmente diferente? En Blue le ponemos cara a la radio.
Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente. Bueno, muy bien, a las 9:14 de la mañana seguimos con nuestro tema central, ¿no? Sí, señora. Desconfiar. ¿O no? Ser confiados. Ser confiados. Ser confiados. Ser confiados, y eso nos ha traído problemas. Hemos estado hablando con nuestro invitado central, Sergio Molina, de este tema fantástico. Y Sergio nos decía algo al comienzo, y es, tenemos que preguntarnos por qué desconfiamos. ¿Por qué desconfío? ¿Por qué desconfío? Y también dijo otra cosa que me parece interesante. Del desconfiado surgen hipótesis. Y entonces, retomando, yo le preguntaría a Sergio, ¿hipótesis para qué? ¿Para que yo piense en mis cosas? ¿Para que yo mejore mi entorno? ¿Para qué planteamos esas hipótesis, Sergio? Básicamente, María Clara, porque la confianza y la desconfianza son mecanismos. Ya dijimos que tienen en común que son estados, son sensaciones. Placentera, confianza, de alguna manera disociativa, dubitativa, la desconfianza. Sí. Pero básicamente para anticiparnos a lo que pueda significar un riesgo, porque desconfianza y miedo van juntos, así como desconfianza y riesgo. La desconfianza puede ser un capital, y eso es algo importante que lo tenemos que tener ahí a la mano, que se puede aprovechar. A partir de lo que mencionabas ahorita, las preguntas, ¿de qué estoy desconfiando? Sí. ¿Se me hace conocida esta desconfianza o este evento de desconfianza? Es decir, si me hace conocido, lo identifico. ¿Y qué tan reiterada está la desconfianza en mí? Caso contrario, porque acuérdate que este tema nos va a llevar a hablar de las dos situaciones, de los dos polos, de los dos estados de confianza y desconfianza. Caso contrario sería el de, que la psicología lo determina como el de el sesgo de Dunning-Kruger, que es ya un exceso de confianza, que es más parecido a lo que llamamos a veces el que se ufana. Entonces, en esta situación me estoy mostrando seguro y esto va a tener un costo, y qué tipo de costo tendrá. Normalmente el asunto de la confianza o la desconfianza tiene que ver con decisiones, situaciones por venir. Siempre tenemos de cara el futuro. Por eso se hace costosa y por eso después se hace vergonzante, porque, bueno, ¿y a ti qué te pasó con el tema de la prospectiva y la planeación? Entonces es importante atarlo, y ahí tenemos una buena explicación. ¿Qué tan dubitativo soy? Esto me hace recordar de un profesor que yo tenía que nos decía en la formación secundaria: miren, no sean tan dudosos, equivóquense con certeza. Y eso de alguna manera llama la atención, porque uno dice, bueno, ¿y qué? Sí. El asunto es que eso también tiene un límite, es decir, dudar tanto, y hay veces no está bajo nuestras manos el control de si en el viaje a Europa que les mencionaba vamos a ser víctimas de alguien que te roba los documentos, por decir algo. Pero hay que tener como cierta certeza hasta para equivocarse, ¿no? Claro. Sergio, ahorita me quedé pensando, porque su merced decía que su papá era muy confiado, y Mauro dijo lo mismo. Y me quedé pensando, ¿quiénes son más confiados, Sergio, los hombres o las mujeres? Ay, las mujeres. Eso se da cuenta de vida, y sobre todo me gusta mucho la pregunta, Juana, porque es a partir del momento. Es decir, la confianza o la desconfianza se pone a prueba en el presente, es una fotografía del momento. Desde luego, fundamentada en el testimonio o en el testimonio propio o ajeno de lo que le haya pasado a muchos. Por eso nadie se quiere enfrentar al costo. Nada, en el amor parece que hay un adelanto, un anticipo, se sugiere en el femenino, que el femenino agudiza más las posibilidades de riesgo y calcula. No obstante, acuérdate que tanto hombres como mujeres podrán decir aquello de eso me pasa por confiado, como también podré decir, y eso sería otro costo, eso me pasa por desconfiado, aquel que nunca hizo una declaración de amor porque de alguna manera era un desconfiado en sí mismo, o era un desconfiado que pudiera tener eco su declaración de amor. Por eso también eso me lleva a esa cotidianidad que me gusta de los amuletos para la confianza, donde hay muchos que, por ejemplo, se toman un traguito y dicen, yo con un trago bailo y hasta enamoro. Fíjate cómo está en la cotidianidad el tema de, a ver, ¿qué me genera a mí como esa valía para creer en mí y para dar ese paso? Sergio, ¿es verdad que la confianza es como un papelito que si se rompe en algún pedacito, por más cinta que uno le ponga y trate de reconstruirlo, no se puede volver a ser como era antes?
Ese es un símil doloroso, costoso, que nos plantean de lo que es la confianza. Pero al mismo tiempo hay otra metáfora que me gusta mucho y es aquella de la porcelana rota, y también como yo, a partir incluso de culturas orientales, la puedo pegar, la puedo volver a articular, ensamblar en su justa proporción, incluso viendo sus grietas, sus grietas ya un poquito más sanas, ya sanadas y digamos superadas. Esa sería otra metáfora que yo puedo establecer. Luego, ahí hay un tema en cuanto a si se recupera la confianza, y me anticipo un poquitico a lo que sería esa conclusión. Se recupera la confianza, claro, y se recupera con una evidencia contraria a ese elemento generador de la desconfianza. Fuiste infiel, pues espero fidelidad, espero una explicación, espero un fundamento. Si hubo un caso de, digámoslo, de malversación de fondos donde yo fui, no sé, maltratado o abusado de alguien en términos de confianza, pues de alguna manera buscaré otra persona que me genere esa confianza. Eso es un proceso distinto, desde luego, en cada persona según el riesgo y costo de lo que esté en juego, lo que haya estado en juego, de los lazos afectivos y relacionales que se tengan con esa persona a la que se le va a conferir nuevamente la confianza, y desde luego, lo decía María Clara y lo ha sostenido a lo largo del programa, del influjo y de la cultura. Nosotros de dónde venimos como para ese tema de las segundas oportunidades, ¿no? Claro, claro. Hay una cosa, un oyente me escribió esto, le voy a decir. Perdón y olvido, bueno, esto a propósito un poco de la columna como un poema que les leí en mi espacio de columna, dice: perdón y olvido no existe. Lo que debe suceder es perdón y aceptación. ¿Y eso podríamos enlazarlo con la confianza? Por supuesto, y esa es la explicación que yo puedo tener de un evento que me generó desconfianza. Yo puedo pararme ante ese evento y buscar una explicación. Atención, no una justificación, como siempre los insisto, se confunden los dos estados. No todo lo que se explica va a servir de justificación. Yo puedo tener explicación para hechos fuertes, dolorosos, pero de alguna manera eso no me pone en el escenario de librar o eximir a otro de una responsabilidad. Y también eso me puede llevar a mí a pensar en eventualidades, en situaciones donde digo, yo tengo ya una lección aprendida y voy entonces a tomar medidas. Entonces, dense cuenta de esto, lo que buscamos es ese punto medio donde no se vuelva ni patológico ni sintomático, atendiendo lo del síntoma como lo planteaba Lacan, y es de lo que se reitera. Entonces, si yo me vuelvo paranoico porque siempre estoy desconfiando de la misma persona, o de mí mismo, o de los eventos, o de los lugares, o de las situaciones, entonces yo sí me tengo que hacer unas preguntas, a ver si estoy cayendo en un síntoma que requiere atención, ayúdenme, que esto es un tema ya patológico, eso puede ser uno. O el tema de la confianza, es decir, cómo la estoy manejando yo, hasta qué punto me estoy sobreactuando y hasta qué punto estoy dejando de ser, de estimar el riesgo, por ejemplo, que eso ya sería un tema de ser intrépido, de osadía y casi que mesianismo. Claro. Sergio, obviamente nos gusta generar confianza. Y quizá los años y la experiencia pues nos dan eso. Sí, alguien puede decir, bueno, este man trabaja en Blue Radio, una cosa, la otra puede ser que eso me genere confianza. Sí. Pero por ejemplo para los jóvenes, para los chinos que están empezando a salir a sus actividades laborales recién, ¿cómo generar confianza? Es decir, pues no tienen la experiencia, no tienen el tiempo alrededor de lo que salieron o de lo que están experimentando en el mundo laboral. ¿Cómo se puede empezar a generar confianza en otros? Es que ese tema, y me gusta mucho esa pregunta, Juanca, ese tema nos viene a bien. Es decir, que confíen en nosotros es bienvenido, abre posibilidades, claro, ahorra tiempo, de alguna manera facilita mucho más el desenvolvimiento y la interacción. Entonces es algo dable, es algo seduce de alguna manera. Me gusta mucho porque lo mencionas en términos de lo que es confianza, reputación y prestigio, que también van de la mano y que casi que podríamos decir que ese sería otro gran capítulo. Confianza, reputación y prestigio. Y ese gran capítulo va de la mano a, oiga, ¿cómo me va a mí generando confianza? Claro. ¿Me tengo confianza incluso dominando un tema o cómo lo manejo? ¿En qué temas yo soy confiado? ¿En qué asuntos yo soy confiado? Y también la voy a invertir. ¿Qué pasa y de qué personas yo desconfío? ¿Qué pasa cuando en el otro se posa la desconfianza? Entonces, ¿cómo puedo yo manejar esa situación? Fíjese que yo puedo jugar a eso, cuando soy yo el implicado o cuando es el otro el que está implicado en la confianza o la desconfianza. Es bien importante eso. Esa confianza para ese joven habría que decirle que primero que todo, saber para qué, porque no es un asunto que se pueda presumir.
es bienvenido, es dable, lo decía ahorita, pero no se puede presumir, no se debe presumir. Pero sí, esa reputación y ese prestigio se teje, se gesta y se evidencia seguramente, ojalá de forma natural, porque eso significa que se verifica de forma natural. No hay que presumirla para no caer en lo que mencionábamos ahorita de ese sesgo de Dunning-Kruger que es tan dañino. Sergio, ¿cuáles son esas banderas rojas de la confianza o de para no confiar en alguien? Como que uno debe saber leer también a los demás y debe sentir, si pasa esto, o sea, como que después no se esté quejando, porque aquí va a haber una banderita roja desde el principio y usted no la leyó bien. ¿Cuáles son esas banderas rojas? Desde luego que los escenarios ahí, Mauro, son muy claros. Y es que yo me voy a mover en términos de prospectiva, estoy en un presente, me muevo en términos de prospectiva, lo que puede pasar a partir de eso, a partir de un costo. ¿Cuál es el costo que yo pueda tener ante determinada situación? Es un caso de vulneración. Ese momento es incluso casi que sagrado, sin que lo sobreactuemos, pero casi que lo que pasa en ese momento donde yo estoy midiendo riesgos de confiar o no, es un momento muy importante. Por eso yo hago un llamado siempre a la conciencia, y es que lo uno o lo otro, es decir, confiar o desconfiar, son actos conscientes, porque confiar normalmente es una decisión o antecede a una decisión. Ahorita decíamos que nos paramos frente a eso, a la toma de decisiones y a los costos de esas decisiones. Los hechos que te vulneren intentan contradecir esa decisión, o sea, lo que lo pone a uno en duda de decidirse, como decía el profesor mío, decida o equivóquese con certeza, es básicamente el costo, lo que lo pone a uno a dudar, pero vale la pena esa decisión consciente. En resumen, yo les puedo decir que muchos queremos confiar, somos más los que queremos confiar. Sí. Porque la confianza es un momento placentero, claro. Es un momento tranquilo y de neutralidad que te permite dedicar tu atención en otras cosas que quizá no estén a tu alcance, pero que puedas medir. Mientras que estás confiado, pues puedes dedicarte a otra cosa, ¿no? Sí, y también lo hace a uno mirarse a uno mismo, Sergio. Cuando uno ha confiado y le salen como decían las mamás con las patas chuecas, entonces uno dice, y no necesariamente pésimo, pero sí una cosa aburridora, uno dice, pero ¿por qué confié? Y uno tiene, y es una cosa en la que yo he insistido mucho en el programa, yo digo que tengo octavo sentido porque a veces me funciona muy bien, a veces no tanto, a veces es más lo que quiero confiar que lo que realmente debiera confiar, ¿cierto? Y es cuando uno dice, esta cosa me conviene, entonces yo me pongo la mano aquí en el corazón y cierro los ojos y digo, esto me conviene, y entonces el corazón como que de una le avisa a uno. Bueno, esa es una cosa que hago yo, pero uno dice, ¿por qué a veces no escucha eso? Porque tiene que ver entonces, y que tiene uno que revisar, tiene que ver entonces más con lo que uno quiere que con lo que debe. Claro, y porque ahí planteas una situación muy importante, María Clara, y es cuando hacemos público nuestro deseo, nuestra intención o nuestra decisión de confiar. Entonces lo haces público y acudes a una tribuna que te va a contradecir o te va a decir, yo que tú no lo haría, o ten cuidado, porque el sentimiento, sensación, percepción que te genera en ti es distinto al que me genera a mí. Y tengo antecedentes y lo demuestro. Entonces fíjate cómo eso de alguna manera genera como holísticamente una situación más perjudicial a la hora de tomar la decisión. Pero claro que somos selectivos también y buscamos a alguien que por sapiencia, por sabiduría, por estatus dentro de nuestro grupo, convalide o no esa intuición o sensación que tenemos de confiar o no en una persona, situación, miedo, en fin, cualquier caso que nos pueda poner a nosotros vulnerables. Entonces, es compartir. Lo que tú planteas ahí básicamente es hacer pública mi decisión de confiar o no. Pulir la percepción, ya para cerrar, Sergio, pulir la percepción. Pulir la percepción, agudizar los sentidos, decía un amigo mío, y me gusta eso, porque eso puede sonar hasta metafísico, espiritual, como lo quieran, y dejarlo en un plano muy etéreo, pero de alguna manera también es práctico. Es decir, es que a partir de los antecedentes, a partir de preguntar y llenarse de información, quizás no hiperinformándose, pero sí buscando información, yo puedo ser más certero en la decisión. O sea, ahí lo que decía el profesor, para contradecir lo dubitativo, equivóquese con certeza. Y no olviden que yo puedo hacer de ese momento
hay veces tan maluco para muchas personas, puedo hacer de ello un acto consciente, o sea, celebrar ese acto de la conciencia, de decidirme, de revisar si voy a confiar o no, o qué hechos me contradicen esa decisión. Yo decido ser confiado o decido también ser desconfiado. Yo puedo pararme en las dos y puedo filtrar si la gente que está a mi alrededor, cercana, a la que le puedo decir revisa tu acontecer o revisa tus acciones, o yo mismo también revisarlas. Ahí es cuando alguien dice, oye, eres muy desconfiado, hazte revisar que lo tuyo ya es patología. Sí, bueno, yo sí creo que uno tiene que afinar todas esas percepciones porque uno las siente, muchas veces las siente y puede hacer caso omiso, pero como dice usted, Sergio, se confía y se desconfía de las personas, de sí mismo, de un objeto, de una situación, de un sitio, de un acontecimiento. La desconfianza termina siendo un sobreaviso que se fundamenta en algo que no salió como se esperaba, ¿no? Sergio, muchas gracias. Así es. A ustedes muchas gracias, los invito a que me sigan en mis redes para que compartamos estos temas. Me encuentran en TikTok, en Instagram como Sergio Molina PE, y podemos intercambiar estos conceptos. María Clara, encantado de estar con ustedes, con Juanca, con Mauro. Bueno, igualmente, muchas gracias. Ya regresamos, estamos en Blue Jeans, el primer programa de la radio hablada el fin de semana en Colombia y el más feliz de Blue.